Acá en Scratch, ¿con qué solemos empezar el programa? Dar clic en la bandera. Bien, con el evento hacer clic en la bandera. Ya tenemos cómo comienza. Después seguimos con declarar las variables. Para Sí. declarar las variables, íbamos acá a la pestaña de variables y creábamos las variables. Le habíamos puesto una variable para el número binario, ¿se acuerdan? Sí, numbin. Bien. Creábamos otra variable para qué era lo que iba a ingresar el Numd, usuario. un número decimal. Bien, un número decimal. Y otra variable que era el que se iba a utilizar para multiplicar por 10 los restos que nos Sí. fueran quedando. Que dijimos que le íbamos a poner multi. El nombre de las variables, Multi. ustedes lo pueden poner como ustedes quieran. O sea, yo acá le pongo ese nombre para que nos guiemos más o menos de qué se trata. Después seguía inicio del programa y qué es lo que dice. Escribir, ingresar un número de sistema decimal. Bien. Y abajo, Leer número decimal. Leer el número. leer el número decimal. Volvamos a Scratch. Entonces, en sensores hay un bloque que dice preguntar, Preguntar. que nos sirve para que el usuario, o sea, para el que ejecute el programa, pueda Puede ingresar ingresar el algo. número. Sí. Entonces le habíamos dicho que ingresar un número de sistema decimal, creo que era. Bien. Y después decía que lo tenía que leer y guardarlo en la variable. ¿Cómo se da? ¿En dónde se guarda? ¿En cuál de las tres variables? El número decimal. Bien, el número decimal. Por lo tanto, desplazamos el bloque que dice dar a mi variable. Como ven ahí tiene una pestañita y nos permite elegir cuál de todas las variables podemos elegir. Tenemos que Elegimos el número decimal y volvemos a sensores. En sensores, debajo de la... el mismo procedimiento. ¿Qué? Hacer el mismo procedimiento. Hacer el mismo procedimiento. ¿Cuál? A ver, vamos de vuelta. El que está haciendo, que sería. Una vez que nosotros ponemos el bloque de preguntar, ¿no? Hay que guardar la respuesta en una variable, que es la que vos me dijiste, la variable número decimal. Para nosotros configurar el valor de una variable, usamos este bloque. A ver. Que dice dará mi variable. Acá tiene un menú desplegable que nos permite elegir cuál de todas las variables. ¿Ves? Está numbin, número decimal. Elegimos número decimal y lo colocamos debajo del bloque de preguntar. Y acá, como estaría el programa, le estaría dando el valor a número decimal de 0. Para darle el valor de respuesta, debajo del bloque preguntar, hay un bloque que se llama respuesta. Lo metemos en el valor. Entonces nos quedaría dar a número decimal el valor respuesta. Nosotros al principio creamos tres variables: multi, numbin y número decimal. Después acá hay distintos bloques para modificar esa variable. Con el bloque dará, y acá en ese espacio va la variable que nosotros decidamos, le vamos a dar un valor. Como número decimal tiene que tener el valor de la respuesta que ingresó el usuario,
utilizamos, en vez de un número, acá antes tenía un 0, en vez de un 0 o un 10 que podríamos poner, utilizamos el bloque respuesta que va a guardar lo que ingrese el usuario cuando se ejecute. Por ejemplo, acá está el señor Scratch. Ingresar un número. Díganme un número. 20. 20. Ingresamos 20 y vemos, si bien no hay ninguna modificación todavía, vemos que el valor de número decimal se modificó a lo que ingresó el usuario. Después de leer número, ¿qué dice, chicos? Mientras número decimal, creo. Sí. ¿Y qué más dice? Y hay como un cero y un paréntesis. Sí, sea mayor a 0. Bien. Ah, Mientras número decimal sea mayor a 0. Y esta parte yo se la había agregado en la actividad. Dentro de control hay distintos bloques que es de repetir. Repetir donde 10 dice veces. repetir hasta que. Ah, Repetir por siempre. Y abajo hay uno que dice repetir hasta qué. En este caso, como es repetir, tendría que ser inverso a lo que dice el problema. A ver, eso es una condición, que el número decimal sea mayor a 0. En operadores tenemos los operadores de comparación, que son estos tres. ¿Qué dicen, chicos? Mayor, menor, igual. ¿Cuál vamos a necesitar según el problema? mayor, Igual. mayor. Anto me decía que igual. ¿Por qué igual, Anto? Recuerden que cuando nosotros hacíamos las divisiones, esto es para transformar un número decimal, un número de sistema decimal a sistema binario. Hacíamos las divisiones, ¿hasta cuándo? Dividíamos, por Mayor ejemplo, que- Hasta llegar a 0. Hasta que hasta llegar a 0. llega. Bien. Entonces, acá tendría que ser repetir hasta que sea 0, porque el 0 ya no lo vamos a poder dividir en 2. ¿Qué variable tenía que ser igual a 0? El El número número decimal. Bien, el número decimal. Entonces, vamos a variables y en el otro espacio ponemos número decimal. Si número decimal mod 2 igual a 1. ¿Qué era mod, chicos? ¿Recuerdan lo que les expliqué? ¿Para qué servía? La división, pero en vez de darnos el resultado de la división, nos daba el resto que nos quedaba de una división. Entonces, recordemos, mod es una función que sirve para saber el resto de una división. ¿Recuerdan qué es el resto? lo que sobraba. Bien. ¿Cuál es el resto de 20 dividido 2? 0. Bien. 0. Bien. Volvamos a Scratch. Primero, ¿cómo empezaba? Si pasaba tal cosa. Siempre que nosotros veamos un si, se trata de una condicional. ¿Cuál de todos los bloques que están acá es una condicional? El de sí, entonces, y sí, entonces, y sí, no. Bueno, sí, esos dos son condicionales. Si entonces o si entonces, si no. Si el número decimal, a ver, número decimal, vamos a sacar número decimal. Operador mod, que era módulo, 2. Sí, número decimal 2 es igual a 1, decía el problema. Y vamos a tener que poner acá 1. Y en el primer espacio era número decimal
mod 2. Quedaría así, y dentro de toda esta comparación que hicimos acá, de número decimal mod 2 igual a 1, va dentro de la estructura condicional. Y vemos que, ¿qué pasaba si el resto era 1? ¿Esta variable qué era? Número binario. Número binario iba a ser igual a número binario más ¿qué? Multi. Más multi. Bien. Entonces volvamos a Scratch y vamos a establecer. Recuerden que dar a es para modificar o dar el valor a una variable. En este caso, ¿a qué variable hay que darle el valor? El Número binario. Sí, al número binario. Entonces vamos a operadores, que es a donde están todos los operadores aritméticos, que son los de matemática, digamos, comunes, más, menos, por, división. Y buscamos la variable. ¿Era igual a la suma de qué? Multi. De multi, ¿y qué más? y Número binario. Número binario. Binario. Bien, y número binario. Acá arrastre mal y saque todo. Bien. Sigamos viendo qué decía el problema. Y después decíamos número decimal. A número decimal. ¿Y qué más dice ahí? Dividido en dos. Dividido 2 redondeado. Bien. Redondeado. Dar a número decimal el valor de... ¿Qué valor era? ¿Qué operación había ahí? Una división. Dividir. ¿Entre qué cosas, chicos? En 2. En 2. Ah, bien. Y la variable número decimal. Después, antes de esto, vieron que en paréntesis estaba aclarado redondeado. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno. Ujú. Acá hay un hay un bloque que dice valor absoluto, pero tiene una pestaña que se despliega y tiene distintas operaciones matemáticas. La segunda dice suelo. Y lo que hace esta operación suelo es redondear hacia abajo. Por ejemplo, tenemos un 2,7, lo va a redondear a 2. Tenemos un 9, lo va a redondear, un 9,6, lo va a redondear a 9. Redondea el resultado o el número. Entonces tenemos que poner la división que hicimos dentro de eso, de ese bloque, y al bloque este en el lugar del valor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Para Sí. qué servía entonces el suelo? Para hacer una operación. Para redondear el resultado. Sí, pero lo redondea ¿hacia dónde? Porque miren, acá tenemos otro bloque que dice redondear. ¿Redondea hacia qué valor? Hacia Número Hacia el decimal, número decimal. Si yo tengo 2,5, 2,7 y los hacia abajo. y si bien, hacia abajo. Si utilizamos este bloque, lo va a Lo redondear. redondea hacia abajo, profe. Sí. Suelo redondea hacia el número, hacia el valor inferior. Y redondear va a redondear hacia el número que esté más cerca, digamos. Si tenemos 2,9 va a redondear a 3 y no a 2. Sí. Bien. Volvamos al problema. Compartir. Multi igual a multi 10. Por 10. Bien. Entonces, al último, dar a la variable. ¿Qué variable era? Multi. A multi, el valor de
10. 10. 10. ¿Y qué era lo que se multiplicaba por 10? ¿Qué variable? El multi. 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 Bien. Multi. Volvemos a... Escribir el número binario binario es número binario. binario. Es número binario. Bien. Para esto vamos a Scratch. Y en apariencia dice decir. Que tiene por defecto hola. Nosotros vamos a usar unir. Que a dónde está, acá está. Unir, que sirve para unir dos bloques de palabras, o si quisiéramos unir con una variable. ¿Qué era lo que tenía que decir? Ahí se los muestro de El vuelta. número ¿Qué era lo que tenía que decir? Escribir el número binario es número binario. Escribir el número binario es, y en el segundo lugar, ¿qué iba? Número binario. Binario. La variable, Num-bin. número num-bin. A todo esto lo ingresamos ahí. Acá, cuando a nosotros se nos olvidó poner, a mí se me olvidó de decirles, falta esto, que no lo hicimos. ¿Qué dice ahí? Multi igual a 1. Multi Bien. igual a 1. Al principio del programa hay que darle el valor a multi. ¿De cuánto? De 1. No. Bien. Entonces, ahora lo vamos a probar a ver si funciona. Y díganme un número que no sea tan grande. Así hacemos. 7. 7. 5. 7. Bueno, 7. ahí va 7. Escribir el número binario es 101. 111. 111. ¿Y está bien 111? ¿Es el número binario del 7? No. Ah, no. ¿Qué dicen? ¿Está bien o está mal? Está bien. Está bien. Este escribir está de más.